Radio H. Y cuando salga el sol, la 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 la, oh, oh. 19:20 y arrancamos Salgan al Sol un poquito entrado en horario. Pero estamos aquí en Radio H, en la radio de Homero Mansi, una radio con todas las letras, y hay algunos invitados que ya empiezan a llegar, como es el señor Claudio Pose, el cineasta, amigo, compañero clásico. ¿Cómo estamos? Clásico, Buenas tardes, peronista. Peronista clásico. Peronista no, clásico, revés, me no gusta. clásico peronista, sino un peronista clásico. Muy bien, muy bien. ¿Es igual un peronista clásico a un peronista ortodoxo? No sé, ahora se lo vamos a preguntar al pájaro, que también el pájaro que... Según lo que entiendas por clásico y lo que entiendas por ortodoxo. Porque por peronista eso ya estamos claros, ¿no? Eso estamos... Bien. Bueno, sí, pero viste que está el peronismo de izquierda, el peronismo de derecha. No y existe el peronismo de izquierda, peronismo de derecha. Esta, por más que nosotros pensemos que sean categorías perimidas en el tiempo, existen, porque No, donde no, haya no, un ser abstracciones, humano que diga yo soy peronista de izquierda. No, es una mentira, no entendió nada, no leyó el peronismo, no leyó la doctrina, no Entonces, entendió. ya- Hay que decirle, compañero, usted no entiende nada, usted como peronista de izquierda, no entendiste nada. Está bien, está bien, pero quiero que navegues por Facebook, por ejemplo, en los lugares donde están los emocionales en Facebook, ¿no? Son los lugares donde podemos navegar entre emoción y emoción, ¿no? Por ejemplo, el kirchnerismo emocional. Sí, ¿Cómo ahí. es el kirchnerismo emocional? Ah, no, ahí ya esas categorías me superan. No, el No kirchnerismo sé ni emocional siquiera qué es- es el kirchnerismo. Estamos en un acto, imagínate que vos sos el emocional y yo soy el peronista clásico, Sí. vos sos el K emocional. Yo soy Entonces, kirchnerista emocional. Bien. vos sos el Bien. peronista emocional, ¿no? Entonces ¿Qué hago? estamos Lloro. en Está llorando, Estoy está llorando. Ya, correcto. Está llorando. Esa es una Emocional. esa es una característica inmediata del kirchnerista emocional, llorar Sí. casi permanentemente. Todo el tiempo. Y aplaudir. Va, el aplauso al llanto, el aplauso Sí, al llanto. y algún cántico largo. El cántico Claro. no puede tener menos de 10, 12 minutos, Bien. ¿no? Sí. Bueno, entonces estamos obviamente vamos a los lugares que más nos gusta ir, es a Claxo, por ejemplo, ¿no? Claro. Lugares ahí, ¿no? Ahí somos más inteligentes. No, y ahí sí, Ahí ya- emocionales. No me gusta que- ¿Somos emocionales incluso en Claxo? muy emocionales en Claxo, muy Ahí no emocionales. nos ponemos en modo intelectual. No, Racional. No, ¿Qué ayuda que porque me es más dijiste que no fuerte el entendí kirchnerismo bien? emocional a cualquier otra categoría que hayas imaginado. Entonces, vamos Sí. a Claxo juntos, Bien, ¿no? sí. Contentos, siempre hablando de quién. De Cristina. Obvio. Casi no, todo nos referencia No a hay Cristina. proyecto, nada. Vos hablándome a mí, que yo soy peronista clásico, que yo digo, che, pero y Perón sin Cristina no hubiera sido posible. Perón. Pero era, claro, pero no es. No, bueno, no. No empiecen a No seas bardear a la gorila. gente. ¿Por qué No, bardear a la gente? Pará que termino el cuento. Entonces, cuando llegamos, va a empezar el acto y te digo, che, mirá que justo Cristina acá tiene un poco transpirado en la blusa. Y vos, ¿cómo me contestarías? Traidor. Y sí. Loco, ¿cómo va a estar? Cristina no transpira. No digas esas cosas. Sos funcionaria de la derecha macrista. Sos como Randazzo. Sos como, no sé, el que quiera. Como Moyano, le digo. Yo te digo, pero Moyano es nuestro ahora. No, como Moyano no. Sos como Randazzo. Sos como. Bueno. Como Daer. Y ahí en un momento Cristina dice: tengo transpirada la blusa. Porque ustedes Transpiro. saben que yo transpiro. Te dije que transpiraba Cristina, no te dije, te lo dije. Así son. Ese es el kirchnerista emocional. Ah. Y todo eso lo traslada ¿a dónde? En Facebook, Bueno, Twitter o en Instagram, ¿no? En los lugares donde vos. Hay que aprender a... Ese es el kirchnerismo emocional. Me gustó, la voy a empezar a usar, ¿eh? Pero ¿sabes qué pasa? Las emociones son un plano superficial y pedorro con respecto a los sentimientos. Prefiero el peronismo sentimental al kirchnerismo emocional. Nunca dije que el kirchnerismo emocional fuera superadora a Porque ninguna categoría de peronismo. las emociones son más manipulables. Los Muy sentimientos manipulables. no tanto. Acabamos de hablar de eso. Los pero sentimientos- ¿puedo picantearlo un poquito más o Exacto. tenemos niveles de No, censura? no tenemos niveles de dura. Yo lo que digo Puedo es decir, que, por ejemplo, es que la yo lo anécdota. que digo es que hay peronistas también emocionales, ¿eh? Sí, por supuesto. No, yo pero- conozco uno- Según Leonardo uno Fabio, que se pasea el por TN, que peronismo tiene unas es bolsas. un sentimiento.
El señor de las bolsas es un peronista emocional. Sobre sí. Pero el señor de las bolsas se dejó de ser kirchnerista el día que no le alquilaron más un local. Una cosa de Sí, ya lo sé. Bueno, un edificio, lo no dijo un él, local. un edificio. Un edificio. Lo dijo él. Se meten con mi familia. Bueno, Son Vamos a elementos, decir el son nombre, además yo son no me acuerdo el primitivos. nombre, te lo juro. Me estamos diciendo ¿De el quién? señor de las bolsas y no. el señor Julio Bárbaro. Julio Bárbaro. Porque lo dijo él, Qué nada más. bárbaro, ¿eh? Pero quiero decir esto, pero pará, voy a contar el sumum de la contradicción del kirchnerista emocional. No, pero me interesa porque sería, si el peronismo es un sentimiento, el kirchnerismo es emocional. No, aquel, yo No, soy kirchnerista. Yo ¿por soy qué? kirchnerista. Yo me autoconsidero kirchnerista. ¿Emocional? No. No. ¿Sentimental? No, No. no soy un kirchnerista ¿Romántico? del peronismo clásico. A ver, Claro, sí, todos los peronistas clásicos somos románticos, por supuesto. obviamente. Escuchá, Ya, escuchá la porque música. es así, va de suyo. Pero el kirchnerista emocional, a la máxima, en la contradicción del kirchnerista emocional. A ver. Bautista era Néstor Bermúdez, así que ahora lo voy a desarrollar. A ver. Flaxo. Sí. Sí. ¿Flaxo o claxo? Porque son distintos lugares del Claxo, progresismo. Fíjate, claxo, es la claxo. interna del progresismo. No, Sí. no te metas en esa interna. No. Te viene a sacar la mozada. te metes en esa No, la interna. interna y el progresismo que te tiran con Sí, no. Gramsci, No. Weber, Pega- algunos ¿Sabes lo que personajes pega el colombianos. lomo del libro de Gramsci y el de Laclau? Te pueden sacar un ojo, ¿eh? No, Economía y sociedad de Weber, ni te cuento. Ah, no, bueno, ya es para otro nivel, ¿eh? Bueno, pero pará, Bueno, entonces dale, estábamos ahora. en Claxo. Sí. Y estaban las compañeras feministas que hicieron ese cántico larguísimo que tienen. ¿Qué terminaron problema con tiene ahí, el aullido, que está buenísimo el cántico. Compañeres. Las compañeras. No, compañeres, compañeras y feministas. compañeres. Yo soy prohibido, pero esa es otra charla. Bueno. No sé si vinimos para esto, este programa, pero no El tema de hoy es Él me industria. dijo, Bueno. faltaron todos. El tema de hoy es Dije, industria. Hay que remar, dije. Estoy Seguí esperando remando. que llegue Martínez Calabrini Ortiz, el ingeniero químico, para la industrialización, pero eso será posteriormente. Mientras tanto, mientras eso no ocurra, de industria ideológica. estamos Hablemos un poco Estamos de hablando esa. industria Esa es la cultural. industria que más pesa. La que más pesa. Bueno, entonces, cántico grande que determina cómo se va a caer, y el patriarcado se va a caer, y el aullido típico que ha caracterizado el movimiento feminista estos últimos meses. Bien, termina con todo eso, perfecto. Entra Cristina. sí. Vamos sí. a cántico, gente emocionada, entre ellos yo. Sí. Usted se Peronista emociona. clásico. Se emociona. Yo hago todas las cosas que hay que hacer. Sos para un ser peronista clásico. emocional, en realidad. No, soy Parece un que sos un peronista el peronista clásico emocional. se permite emocionarse. No, el Se permite sentimiento es emocionarse. distinto a la emoción. Pero permite, plano- en una categoría, puede bajar el plano de la emoción. Pero pará, Bueno, ahora seguí, si no, discutimos en diferentes perdón, no planos. te interrumpo más. ¿Qué pasó? Cristina dijo en un momento, no vamos a dividir el país entre los que no rezan y los que rezan, muchachos, porque eso no es nacional y menos popular. Y después ya se escucharon murmullos, pero yo estaba adelante. Murmullos de atrás, no me quería dar vuelta. Sentía una sensación. ¿Qué pasa, no? ¿Qué está pasando? Como que mi mente recordó los documentales de Perón en el coso. ¿Qué pasa, general? Escuchaba esas cosas. ¿Qué pasa, general? Está lleno de machistas. Entonces me empecé a poner mal, transpiraba. Sí. Y después dice, no vamos, tenemos que estar todos adentro, los pañuelos verdes. Y yo quería ¡No! ¡No! ¡Explotaban todos! y los pañuelos azules. Chao, Y sentiste juntos. cómo temblaba No, todo. y ahí sentí que me sentí en una especie de cámara lenta. Sí, y sí. como si las graves y los agudos No, ahí de un mis umbral tímpanos, claro, como si los universos paralelos se unieran, una situación muy compleja, Y te sentiste en la realidad. y de repente escucho Ah. ¡No! ¿Posta? Posta. De atrás. Sí, Le doy media gritaron, vuelta sí. y veo una piba, juro esto, que ocurrió, agarrada en una valla,
llorando, con el pañuelo verde agarrado en su mano derecha. Así, colgando. No, con la no, de angustia, no de llegamos. angustia. Nunca los emocionales hacen sacrificios tan grandes. el emocional tiene un límite, A ver, el emocional, nosotros, los peronistas clásicos, nos pasa algo malo, agarramos la pared y le pegamos una pila. Sí. El emocional, vamos, a la puerta de la vamos al heladera. hospital. A la puerta de la ¡ay! Viste que no te hace nada. ¿Qué pasó? Sí. Listo. La chapa del bombeador o algo de eso. Claro, ¿viste? una cosita Algo- que rebota al rápido colchón. y hacen Al colchón, así, tal cual. al colchón. O al ¿Saben piso qué? alfombrado. También. ¿Saben qué? Ya llegó el invitado que habíamos. Hablemos cosas. No, es Para- terrible, vamos es a- terrible. O sea, me imagino lo que debes haber sentido en esa situación. ¿Yo? Sí. Aterrorizado. estaba. Imagínate. Aterrorizado. Vamos a Che, y escuchar menos un mal que no tema. habló de los pañuelos naranjas, los fucsia y los amarillos. Y los rojos. No, eso se. ¿Y los Había, rojos? había ¿Los uno con el rojos? pañuelo naranja que se sintió con el tema de rezando Y le dijo, vos levantó la mano y los naranjas. Seguimos en ¿Te puedo carrera. hacer una pregunta, Cristina? ¿Y los naranjas? Ya está. Bienvenido al peronismo, compañeros. Así es. Esto es Salgan al Sol. Así hemos empezado con Pose, con el pájaro Kerin. Ya llegó Martín Scalabrini Ortiz. Vamos a hablar de industria a un largo tiempo. En los controles Mariano Quiroga y Edison Burbano en imagen y operación también. Así que bueno, vamos a escuchar un temita y ya volvemos. No se vayan. Radio H. No tuve una buena noche y el sol que acaba de salir todavía 19:34 y volvemos después de escuchar un lindo tema donde combina dos estilos de música, ¿no? Bee Gees y Jamiroquai. Por Dios no estaba escuchando porque no tenés. No, usted no está escuchando porque no Y tiene aparte puestos los porque auriculares. Los peronistas ¿sí? clásicos No escuchan, no con usan auriculares. no. Claro, yo la mitad tengo. Nosotros. Yo no escucho Jamiroquai, perdón. ¿Eh? Sí, Jamiroquai y Bee Gees. Porque no se le ve la cara a Jamiroquai. No te diste cuenta, nunca se le ve la cara. ¿Cuál es la cara? O tiene cara de nada o no se le ve la cara. Vos decís Pero- Describime la cara de que es un Jamiroquai. peronista clandestino. Es como una especie de... Es una clandestinidad, Jamiroquai. Es peronista clandestino. Bien, llegó por fin para hablar de industria Martín Scalabrini Ortiz, nieto de Raúl Scalabrini Ortiz y, espero que lo tenga acá, ingeniero químico, ¿no? Así es. De la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, vamos a hablar un poco de industria. Porque Pero sí- antes, ¿lo puedo preguntar? Sí, ¿Es puedo una preguntar. mochila ser el nieto de Raúl? ¿qué te parece? Y bueno, es un pesito, ¿no? Es un apellido que tiene obviamente un peso fuerte dentro de la formación del pensamiento nacional y bueno, desde chico ya inculcándonos en la familia acerca de del pensamiento de don Raúl, de Jaureche, Hernández Arrey, y bueno, los libros estaban ahí, así que había que leerlos nomás, Bueno. para darse cuenta de las cosas. Pero te clava la vara muy alta vos en términos intelectuales, profesionales. Hay que relajarse un poco, bueno, eso es un tema justamente para el diván de mi familia. Porque aparte, yo me imagino, te hacen una entrevista y llega, aparte un monstruo, ¿no? Un gigante, decía, Raúl un gigante Scalabrini es un enorme. gigante. No esperen definiciones tipo Don Raúl, pero bueno, algo. No, vamos a pero intentar bueno, hacer sabemos y- que estás en la misma senda. Así es. Yo acá así. se está pasando una serie que se estrena todos los domingos, de paso pasa el chivo bien. Chive, tranquilo. Sobre Julio Devido, justamente. Y en el primer capítulo puse una frase de Scalabrini Ortiz que es fantástica, que me encanta, como dice: transformó más el peronismo que la Revolución Francesa. Hay más transformaciones en el peronismo que antes, que después de la Revolución Francesa, ¿no? Una cosa tan Y no a es los peronistas menor la clásicos comparación. no. Porque me voy a meter en un plano filosófico. Necesito una cortina musical. A ver. A ver si puede te ser logra, un tanguito. me va a poner Un un tanguito de tango, Piazzolla. Ay, pero aparte cuánta contra. No, porque ¿sabes qué pasa? Tenemos tiempo, tenemos una hora y pico, así que... El peronismo tiene una contradicción muy fuerte con la Revolución Francesa. Ajá. Porque desde el sistema de castas brahmánico, la Revolución Francesa es una subversión de castas. Sí. Y el peronismo viene a elevar la condición espiritual del poder. El poder entendido en dimensiones espirituales. Es una autoridad espiritual
a la que siempre remite el peronismo. No es el poder terrenal ni temporal. El peronismo tiene que ver con la tradición, no con la modernidad. Elementos de las castas brahmánicas que habría que tratar de entender para conceptualizar mejor lo que es la comunidad organizada. De esto sabía mucho el abuelo de nuestro invitado, Raúl Escarabrino Ortiz. El subsuelo de la patria sublevada era una dimensión espiritual, la masa como la corporización del espíritu de la tierra. De eso estaba hablando Qué interesante lo que el decís, abuelo ¿no? del compañero. Por eso la comparación que acabas de decir con la Revolución Francesa es un contrapunto constante filosófico entre el jacobinismo revolucionario y el proceso de la evolución humana al cual trata de montarse el dispositivo de la conducción peronista. Me gusta, pero vamos a... Podemos volver a poner Jamiroquai, ya está. Vamos. Está bien. Este programa se puede Cerramos el transformar. paréntesis filosófico. Esto puede ser, acá puede salir cualquier cosa, Sí, te aviso. y acá el compañero diría la cantidad de patadas en el culo que le daría a mi abuelo si estuviera vivo estos dos pelotudos. No. O sea, para mí, por ejemplo, yo te digo la verdad, seguramente yo no. a Raúl Escarabrino Ortiz lo idolatro a la misma altura de Perón, porque yo me costó mucho conseguir, Martín, el libro de Raúl de poesía, Tierra sin nada, Tierra de profetas, un libro muy lindo, porque en la poesía de Raúl Escarabrino Ortiz hay mucho concepto, hay mucha cuestión filosófica, hay cosas muy interesantes en la poesía de Raúl Escarabrino Ortiz. No lo leí. Es muy difícil conseguir el libro. Es interesante igual, y ahí te puedo arrancar con una pregunta Arranque del compañero. como quiera. Cuando hablas de industrialización, por ejemplo, y temas tan materiales, ¿no? Temas tan fácticos, si se quiere, y esto que mezcla el compañero de o le da una vuelta de tuerca al tema espiritual, al tema que va más allá de los procesos materiales, pero que vos, para pensar en esos procesos espirituales, necesitas conformar lo material, porque si no una cosa te invalida la otra, ¿no? ¿Cómo se trabaja de lo profesional, digamos eso? ¿Cómo se labura ese tema? El mismo Don Raúl, ya digamos en su época, lo viene trabajando y lo viene desarrollando, como dice el compañero. Lo primero que escribió Don Raúl es acerca del espíritu de la tierra, justamente. Ahí en El hombre que está solo y espera, lo desarrolla, lo implementa, la gota de agua, esa gota de agua que juntas se hacen un mar, un océano, pero que sin embargo son distintas entre sí y van conformando una identidad. Y esa identidad está reflejada y plasmada en una cuestión que tiene que ver con lo terrenal, y que es la vida de cada uno de nosotros, la vida de cada uno de los integrantes de esa comunidad. La industria está muy desarrollada con eso, porque la industria también es una identidad. La industria en sí misma lo que expresa es justamente la capacidad de poder de cada uno de nosotros. Si podemos hacer algo que otros también pueden hacer. Y nos liberamos de las ataduras que nos imponen. Esa es un poco la idea que está detrás del concepto de industrializar, de la industria nacional. Es un concepto que es incluso, no voy a decir revolucionario, pero sí forma base de cualquier política que se pueda plantar frente a los intentos de dominar una nación. La política peronista del 45 en adelante tenía su base en la industria. Y por eso tuvo, digamos, en su gen, en su columna vertebral, primero el movimiento obrero. Y segundo, la mejora de la vida del movimiento obrero, justamente, a través de la industrialización de nuestro país y a través de la ruptura de ataduras que nos venían de décadas anteriores y que en aquella época eran manejadas por el Imperio Británico. Claro. Lo peor que le podías hacer al Imperio Británico era justamente empezar a hacer cosas que ellos hacían. Empezar a convencernos justamente de que nosotros podíamos hacer cosas y que nosotros podíamos armar y desarrollar una nación, organizarnos efectivamente.
Ahí está la comunidad organizada, ¿no? Cómo organizarnos a nosotros mismos para poder tener una vida plena, para poder tener capacidad de decisión, para poder tener libertad, justamente, porque eso, el concepto de libertad está justamente asociado a todo esto que estoy diciendo. La industria para mí tiene que ver un poco con eso. Hay algo interesante que decís, es a veces que nos complicamos mucho. Siempre cuando hablamos con Gustavo también, viste, nos complicamos. Entonces hacemos análisis macroeconómico, microeconómico, inclusive es más fácil, pero... los análisis macroeconómicos emocionales, ¿no? Sí. Existen muchos. Entonces te sentás con expertos, te sentás con... Y los nuestros también, sí, sí. ¿no? Entonces habla con Guillermo Moreno y te cuenta toda una historia. Es muy complicado y todo, o muchas de las cosas, la podríamos reducir a lo que acaba de decir el compañero. La restricción de los dólares, por ejemplo, ¿no? Que es el problema central que tenemos, que es la atadura permanente que tenemos a poder organizarnos en nuestra vida colectiva como nación, ¿no? Que es lo que decís un poco vos. ¿Por qué los ingleses se ponían tan mal porque nosotros empecemos a producir cosas que ellos ya producían? Porque centralmente dejaban de vendernos esas cosas. Se reduce casi exclusivamente a eso. El proceso de dominación que quieren tener con nosotros es para vendernos las cosas. Sí, a mí lo que me... es muy interesante también la idea de libertad, ¿no? Mezclada la industrialización, digamos, ¿no? Esa combinación me parece... independencia, ¿no? Libertad y industrialización. Me parece que hay un camino que se ha desandado, ¿no? en el tema de industrialización. Me parece que nos quedamos a veces... me da esa sensación de como que quedamos como siempre a un paso intermedio, ¿no? No podemos pegar la vuelta en un tema primordial para la industria argentina, porque no logra despegar. Y siempre es socavado, digamos, por el modelo agroexportador, ¿no? Que este modelo agroexportador que vuelve constantemente, ¿no? sobre el otro modelo industrializador. Y en realidad deberían complementarse. Pero no se entiende por qué, o sea, uno puede vivir con el otro, digamos, y el otro no puede vivir sin otro modelo, ¿no? O sea, no pueden convivir. Y en este desarrollo da la sensación, es que uno puede tener los mejores proyectos industriales. El tema es la restricción externa, ¿no? ¿Cómo se hace para poder sostener un modelo industrial sin depender tanto, digamos, del sector externo, ¿no? No sé. Por supuesto, digamos, hay una cuestión estructural, ¿no es cierto? Esto que ya viene de años, de décadas, yo te diría. Sí. Profundicemos en eso, porque me interesa para explicarlo y para que se entienda por qué no se puede avanzar en una industrialización. Bueno, hay estudios estos, ¿no? Marcelo Diamant en la década del 70 analizó, digamos, este tema ya en aquella época y en forma temprana, digamos, y son aquellos escollos que tiene el desarrollo nacional para poder justamente expresarse. El peronismo lo tuvo. El peronismo, más allá de que se apropió de las principales rentas que generaba el país, porque en definitiva es eso, redirigir la renta agropecuaria para que se pueda industrializar el país. Es decir, ese excedente que genera el sector agropecuario, con sus campos fértiles, con su altísima productividad, justamente por esos campos fértiles, eso redirigirlo hacia los sectores que necesitan tener un impulso inicial para que pueda empezar a correr la rueda. El peronismo lo intentó, por supuesto, creó el IAPI lo que hacía era capturar esa renta e invertirla en los sectores que consideraba estratégicos, transporte, energía, recordemos todas las compras que se hicieron durante aquella época con la renta extraordinaria que se obtenía del campo, digamos. También tuvo problemas de restricción externa justamente por cuestiones climatológicas. Recordemos en el año 55, 52, 53, las sequías que afectaron justamente el ingreso de dólares
y que eso impidió de alguna manera que pudiera Sí. continuarse con ese desarrollo nacional. Es decir, dependemos de cosas que no dependen de nosotros. La industria desarrollada lo que intenta hacer es depender menos de esas cosas. Una vez que uno más o menos desarrolla los sectores estratégicos industriales, depende menos de los factores externos, depende menos de los que nos quieran prestar, depende menos de... Sí, la cuestión del clima. Exactamente. Entonces, y por supuesto, todo lo relacionado con la industria tiene alto valor agregado. Alto valor agregado significa alta calificación de mano de obra, significa educación, significa desarrollo tecnológico, desarrollo educativo, etcétera, etcétera. Hay toda una cuestión de cosas relacionadas con la industria que son altamente positivas. Eso nunca se logró desarrollar totalmente, justamente por esta dicotomía. Hay otros países que resolvieron sus cuestiones, la cuestión agropecuaria, industria, de diversas formas. Estados Unidos lo resolvió con una guerra civil, en donde el sector industrial hegemonizó, digamos, las políticas Ganó. públicas. Ganó. Sí, Ganó el obvio. sector industrial, digamos. Se abolió la esclavitud y todos los que eran esclavos pasaban a ser parte de un mercado interno. A ver, pero digamos, una guerra civil con muchos muertos, Muchos mucha muertos. sangre, cruenta. Sí, no hay guerra sin difícil, muertos. sí, es verdad, pero no, pero ¿por qué esto? Digo, porque acá no ocurrió eso. Acá no Sí, ocurrió. eso hace 200 años que estamos en la misma. Exactamente. Hubo No. épocas en las que la hegemonía, hasta el 45, era del sector agropecuario. Sí. Éramos un apéndice del Imperio Británico para proveer materias primas y que ellos nos vendieran cosas de alto valor agregado. Eso se intentó quebrar, se intentó modificar, pero sin una resolución completa, debido a la reacción justamente que generó el otro sector, Ujú. con el golpe de 55 y con todas las políticas que vinieron después. Con una inercia tal, el planteo, digamos, el proceso que se inició en el 45 tuvo una inercia tal que continuó hasta el año 76. Exactamente. No De nos hecho, olvidemos. fue el segundo periodo de mayor crecimiento de la Argentina, se da entre el 64 y el 76. Digamos, ¿no? Yo Así me es. quedé Ahora- pensando en varias cosas. A Yo ver. sigo pensando en la dicotomía esta que analizamos al principio, no tanto como dicotomía, sino como planos de análisis, entre como una perspectiva desde la que ver las cosas, ¿no? Ujú. El plano espiritual y el plano material, ¿no? Hasta ahora vos, Pose, decías que había como que la industrialización de la Argentina a Inglaterra le generaba un conflicto comercial, es decir, estos tipos estaban fabricando las cosas que nosotros les vendemos. Eso es real, pero yo creo que el principal motivo, objetivo de la industrialización de Juan Domingo Perón es desde la defensa nacional. Es decir, yo creo que hay un motivo, una causa alta, de un plano superior, que vendría a ser el plano de la soberanía, que es un plano alto, Ujú. no es un plano comercial, la soberanía, Tal cual. que es desde donde él dice, acá hay un territorio que defender. 1945, finalización de la Segunda Guerra Mundial, Perón transitó 2 guerras mundiales como militar y estaba bastante convencido de que la próxima, la Tercera Guerra Mundial, iba a suceder con él como presidente. Entonces él dice, ¿cómo organizo un territorio para que sea defendible? La industrialización, la recuperación de los trenes para tener un territorio integrado en términos militares también. ¿Cómo llegás a defender determinadas zonas de la Argentina si no obtenés cómo llegar? Las comunicaciones, los recursos naturales de la nación, como objetivo de defensa. O sea, la industrialización pensada como medio de defensa nacional y no como fin en sí mismo. Para mí el peronismo es un movimiento industrializador, pero no industrialista. ¿A qué me refiero con industrialista?
no hace de la industria un fetiche. Claro. Por eso le quería preguntar a Martín qué diferencias él encuentra entre el peronismo y el desarrollismo, que yo creo que ahí hay algunos elementos muy interesantes, sobre todo para discutir hoy en día, donde el desarrollismo parece a veces que ocupase todo el arco ideológico de la política. Recordemos que Raúl Escalabrini Ortiz, cuando cae Perón, o sea, se junta, digamos, con Frondizi a través del libro Petróleo y Política, lo llama el de Frondizi. Sí. Bueno, se junta y esa relación dura nada, cuando obviamente Frondizi se caga en todo lo que había dicho y empieza a hacer todo lo contrario, ¿no? De lo que había puesto en el libro. Entonces, y ahí rompe, digamos, también que duró muy poca esa relación, a los, creo que meses, pero bueno. Claro, el desarrollismo. Sí, ahí... Concretamente, ¿qué es y en qué se diferencia de una industrialización peronista? Y bueno, vos lo dijiste muy bien, ¿no? El desarrollismo, y ahí creo que es un punto muy importante lo que acaba de marcar, y es que la industria es un objetivo, digamos, no importa cómo se llegue a ese objetivo. ¿Se necesitan capitales extranjeros para desarrollar la industria? Adelante. Se invitan a los capitales extranjeros en pos de una industria, digamos, abstracta, por así decirlo, porque no tiene un objetivo claro, Nacional. El capital extranjero dicen que invertir. No tiene que invertir, no o tiene sea, un define objetivo el capital nacional. extranjero, Claro. o define quien quiera, digamos, asuma. Una especie de plan Marshall. Exactamente, en su momento Frondizi abrió justamente al capital extranjero para que ingresaron algunos capitales correspondientes al sector petroquímico, después ingresaron también las automotrices, y ahí tenés la dicotomía, es decir, ingresaron las automotrices, se desarrolló la industria automotriz, pero no se desarrollaron los ferrocarriles, por ejemplo, al contrario. Claro. Se intentó boicotear todo lo que tenía que ver con un desarrollo del sistema ferroviario, cuando el sistema ferroviario justamente era una de las patas más importantes para una política independiente, para poder llegar de un lugar al otro, para poder tener políticas de defensa, incluso también. La industria ferroviaria relacionada también fue boicoteada en su momento. Con lo cual ahí hay claras diferencias entre un desarrollismo y una industria en sentido nacional. El primero que se me viene a la cabeza de pensar de esa manera, justamente una industria al servicio de la nación, fue Enrique Mosconi, cuando se da cuenta de que los aviones que él tenía a cargo estaban volando con nafta importada, digamos. Entonces el tipo, ¿qué hace? Ve que hay petróleo, había sido descubierto el petróleo en Comodoro Rivadavia en 1913, y dice, este petróleo lo tenemos que industrializar, tenemos que hacer una refinería, una destilería, y así en muy poco tiempo se construye la destilería La Plata. La destilería Plata, hoy la más grande refinería del país, con 200.000 barriles por día de petróleo de producción, nace justamente por eso, por esa decisión. Hacer nafta para nuestros aviones, para que no dependamos de la provisión de ninguna potencia extranjera, ¿sí? Para poder tener nosotros nuestra propia nafta. Te pongo una pausa acá, porque quiero como ir fijando cosas que me parecen fundamentales para que queden tatuadas en el cerebro de todos los militantes, digamos, con aguja gruesa, tipo preso, ¿no? A ver, dijo, acabamos de coincidir con Martín Escalabrini Ortiz en una cosa que tiene que quedar muy clara. La diferencia entre la industrialización que queremos los peronistas y la industrialización que quieren los desarrollistas es la siguiente. La nación, o sea, la industria en servicio de la nación es peronismo. La industria al servicio de la nación. Defino los intereses de la nación y pienso una industria que resuelva las necesidades de esa nación en ese momento sociohistórico. La nación al servicio de la industria, hago de la industria un fetiche, se convierte en un fin en sí mismo, la nación pasa a estar
al servicio de la industria, eso es el desarrollismo. Eso tiene que quedar muy claro. La nación al servicio de la industria. Pregunto ahora. ¿Puedo hacer un agregado antes de la pregunta, chiquitito? ¿Cómo? ¿Puedo hacer un agregadito? Sí. Que me queda repiqueteando y que se transforma en una pregunta posterior. Cuando vos hablabas de lo espiritual que tiene el peronismo, y cuando decía yo lo de Inglaterra, bueno, están haciendo las cosas que hacemos nosotros, ahí está el conflicto. Yo creo que ahí el peronismo sí tiene esto. Pensar en esto, en el concepto de nación, y agregamos en el concepto de región, ¿no? Como un agregado, como esa patria grande que llamamos ahora. Recordemos que Perón la empieza a dibujar en eso que llamó el ABC, que viene a ser la previa de lo que fue el Mercosur después, de lo que intentó Néstor, lo que intentó Chávez, lo que intentó Correa, etcétera. Sí, lo que pasa es que está todo mezclado en los dos conceptos, digamos, del peronismo, que la independencia económica y la soberanía política. Entonces, en esas dos claves es donde uno tiene que leer la industrialización del peronismo. Ahora, pregunto yo, en el proceso de industrialización ese del peronismo, y pensando en el futuro, pensemos que esta pesadilla que estamos viviendo actualmente se acabará prontamente, en meses, digamos. Días, horas, quizás segundos, ¿por qué no decirlo? Mientras estemos acá, como no, se está destruyendo esta historia. Cuando nosotros tuvimos el poder, ¿cómo pensamos la industrialización en términos regionales? Pensamos que tenemos que, imaginemos un reduccionismo. Acá está Brasil, acá está Chile, acá está Bolivia, acá está Ecuador, y yo soy Argentina. ¿Qué industrializamos cada uno, muchachos? Para no pisarnos los talones. ¿Cómo se produce eso? ¿Cómo se piensa esa ingeniería de industrialización regional? Bueno, yo creo que primero hay que pensar en una unión sudamericana de naciones o una cosa por el estilo, como para que todos los países de Sudamérica apunten hacia el mismo lugar, digamos, hacia el mismo lado, ¿no? Porque si hay países de América del Sur que están pensando en otra cosa, va a ser obviamente muy difícil, ¿no? Por supuesto y por suerte todavía quedan lugares en donde toda esta ola destructiva no ha llegado. Bolivia es un caso, Venezuela por ahora es otro, aunque tiene complicaciones muy graves en su propio país. Pero todo el resto de la región, la verdad que está complicado, digamos, sí, para obvio. poder hacer una cosa por el estilo. Pero me parece a mí que lo que había iniciado el general Perón en su momento, pensando en una patria grande, pensando en políticas comunes, y sí, tiene que ser retomado de alguna manera. No es fácil porque cada uno de los países tiene sus propios intereses, tiene sus burguesías, por ejemplo, ¿no? Que están bastante relacionadas con el tema industrial. Si no es el Estado el que lleva adelante la industrialización en los sectores estratégicos. La coordinación de cada una de esas políticas no va a ser fácil. Pero sí, obviamente hay que tener en cuenta, primero, las riquezas que tiene cada uno de los países y aprovecharlas. Bolivia, por ejemplo, si bien también le está costando, tiene sus inconvenientes como para poder avanzar, aunque lo sigue haciendo en forma lenta y pausada. Tiene el gas natural, por ejemplo, como recurso natural, y lo está pensando en industrializar. La famosa planta de polietileno que se construiría para hacer básicamente plásticos, digamos. Y poder, de alguna manera, agregarle valor a algo que ya tiene. El litio, por ejemplo, también otro recurso importante que tiene Bolivia y que también tenemos nosotros. Sí, está pensando en las baterías de litio, está pensando en darle un poco más de valor a lo que ya tiene. ¿Le cuesta? Sí, claro que le cuesta, porque no es algo que puedas hacer de un día para el otro. Pero son cosas que hay que tener en cuenta y que los países que vamos en la misma senda tenemos que aprovechar. Pero Martín, ¿no podríamos buscar nosotros en la trampa, por ejemplo, digo, ¿no?
como un tema central de la discusión política hoy, ¿no? El tema de la industrialización me parece como que es un tema importantísimo para prestar atención. Entonces, planteamos recién, si es la nación al servicio de la industria, la industrialización es un fetiche y la nación es simplemente un medio para alcanzar la industrialización como una cosa abstracta, como planteabas recién. Lo que te Pero determina si la decíamos, mano del si mercado, decíamos, ¿no? somos el justicialismo que tiene como eje central la palabra justicia, que es de una dimensión alta, de un plano superior y sutil, espiritual. La industria tiene que estar al servicio de la nación. En función de eso, a nivel regional, la industrialización no debería estar en función de la región en términos espirituales y culturales, y no la región como medio de la industrialización. ¿Por qué lo planteo? Porque nosotros somos una región que culturalmente tiene características particulares, básicamente nuestras raíces originarias. Hay una columna vertebral en América Latina que tiene que ver con una cultura de vinculación con la espiritualidad de la tierra, ¿verdad? Ese sería el espíritu de la tierra que hablaba Raúl Escarabrino Ortiz. Entonces yo pienso, no se me cruza Raúl Escarabrino Ortiz, Rodolfo Kusch, Juan Domingo Perón. La industrialización como fetiche no se puede convertir en una trampa para América Latina, y en esa trampa las grandes empresas transnacionales no nos pueden vender la idea de que nos van a dar industria, nos van a dar inversiones, nos van a dar trabajo, pero que va a ser una industrialización que va a ser aprovechada más por Toyota, Barrick Gold, Bayer, Monsanto, las grandes empresas automovilísticas, y que nosotros estaríamos festejando porque ahora tenemos industria, trabajo, sin embargo perdemos nuestra identidad. ¿Seríamos capaces de sacrificar la identidad cultural de América Latina en el altar de la tecnología, la técnica y la industrialización? No perdimos las elecciones de toda Latinoamérica por eso. Esa es la pregunta. Agregada la pregunta. Bien, la dejaron así, tranca. No, tranqui, ¿viste? tranquilo, Tranca, sí, sí. ¿viste? Sí, yo te avisé. 5 horas después. Y sí, obviamente, digamos, está ese riesgo, ese peligro, en donde vos te enfrascás en busca de un objetivo y claramente puedes caer en eso, digamos. El Mercosur, digamos, la creación del Mercosur justamente tuvo que ver con el intento de unión aduanera, vamos a decir, en donde se intentaban coordinar algunas políticas entre los países. ¿En qué quedó el Mercosur? Y el Mercosur quedó ahí a mitad de camino, digamos, ¿no? Realmente no hubo una coordinación de políticas que interesaran a todos los países que conformaban el Mercosur. Más allá de que después se fueron sumando y todo, y en algunos casos las líneas políticas las expresiones políticas de cada uno de los países iban más o menos en el mismo sentido. Sin embargo, costó tratar de hacer y coordinar políticas que vayan justamente en pos de... ¿Cuál es la política, alguna que se haya coordinado, digamos, que haya tenido un buen Yo creo que las objetivo? políticas más importantes salieron de la UNASUR. Ajá. Y fueron políticas, económicas. Ok. Claro, porque para mí, mira, yo cuando tenía la materia en la Universidad de las Madres, integración regional, recursos naturales y modelos de desarrollo, se llamaba la materia. Y entonces analizábamos América Latina tensionada entre 3 proyectos. O sea, América Latina había un proyecto de las empresas transnacionales para América Latina. O sea, había un proyecto, digamos, latinoamericanizante, pensado por la Barrick Gold, por Monsanto, por Chevron, por las petroleras, por las automovilistas, sino, mira, América Latina es una comunidad de negocios, el Mercosur es un lugar, es una mesa de negocios. El actor Mercosur, la misma palabra, ¿no? Mercosur, bien de mercado, tenía como una impronta más comercial. La UNASUR tenía una impronta más política, es decir, defensa superior, ¿no? Claro, defensa de las democracias, defensa de los integrantes. Un ejército, el comando de la UNASUR, el comando de defensa de la UNASUR, el centro de estudios estratégicos de la UNASUR, se han pensado más en términos de defensa más políticos, ¿no? Pero lo que no se discutió en Sudamérica o en Latinoamérica
es el proyecto de integración cultural. Por eso creo que ahí cultura, cultivo, kush, monocultivo, la soja, los ingresos, los transgénicos, la genética, o sea, hay algunos elementos de lo que hace ruido todavía en el proceso de integración regional que tienen que ver, si no estamos pensando América Latina desde un modelo de copia de modelos occidentales. O sea, como que en algún momento deberíamos asumir que América Latina no es Occidente y que debería constituirse como una región que se organiza más allá de los valores que Occidente nos promueve. Esos valores que Occidente nos promueve es progreso, orden, eficiencia, desarrollo, crecimiento. Quizás América Latina no entra dentro de ese parámetro, es otra cosa. Quiero decir que usted es un revolucionario. Claramente. No, un evolucionario. Es un revolucionario. Pero ¿sabés qué? Es fan de Evo. No, vos sabés que con el tema de Evo y el tema de los pueblos originarios hay mucha discusión, ¿eh? O sea, Evo para muchos sectores, yo lo banco, pero a morir lo banco a Evo. Pero en Bolivia hay mucha discusión sobre la mirada marxista occidental del gobierno del MAS. De esos lugares, desde esos lugares no desde, del gobierno. No desde un planteo, a ver, algunos lo van a tirar de pachamamístico, Sí. pero no, hay un planteo realmente que tiene un anclaje real en las comunidades, que es lo plurinacional. Sí. ¿Cuántas comunidades nacionales abarca? La Aymara, la Coya, pero tenés muchas en Todas. Bolivia. Hay muchos Como sectores en Bolivia 50 son, que no se sienten ¿no? reconocidos en lo plurinacional. Todavía. Vuelvo a repetir, yo a Evo lo banco, pero hay que defenderlo a muerte a Evo. Pero vuelvo a plantear que para defenderlo hay que decir las cosas como son, justamente. El planteo de las comunidades y la cosmovisión de algunas comunidades en términos del desarrollo del litio. ¿Cuál es el límite de extracción de un recurso natural y la industrialización de ese recurso natural cuando pone en juego los valores culturales de una comunidad? O sea, De alguna de esas comunidades. por ejemplo, el conflicto del territorio Isidoro-Segure, el Parque Nacional, que fue un conflicto importante que dio mucha conceptualización, que incluso Álvaro García Linera lo tomó como una crítica. Una autopista para generar un desarrollo comercial en una zona y que una comunidad se le opuso. Sí. Entonces en un momento era, bueno, pero ¿hasta qué punto una comunidad tiene derecho a decir nosotros queremos mantener nuestros valores tradicionales y no estamos de acuerdo con que esta autopista pase por acá? El desarrollo del país no es más importante que mantener los valores culturales de una comunidad. Bueno, eso es piola. Y Martín. aparte habría que leer un poquito, agregando lo que decís, Bolívar, Martí, Artigas, que incorporan esa discusión permanentemente, ¿eh? Todo Sí, el tiempo, ellos es. lo incorporan. Nosotros a veces leemos demasiado, que digo que hay que leerlo también, pero leemos mucho Gramsci, leemos mucho Laclau, leemos mucho, que hay que leerlo, pero esos muchachos, que eran bastante interesantes, mucho más de lo que piensan muchos de los compañeros progresistas que tenemos adentro del campo popular. No, lo digo bien. Basta, ¿no? por favor. No lo estoy diciendo mal. Digo, no, pero léelo Yo los a quiero- Rodríguez, los Simón quiero adentro. Rodríguez, a Pero que no cuando buscan. no, lees a Simón Rodríguez, lees a Bolívar, lees a Artigas, esos tipos entendían ese proceso profundamente, ¿eh? Digo, Sí. ¿no? Sí, ahí, bueno, Bolivia, incluso Bolivia, ¿no? Con su constitución, sacó una constitución, la verdad que modificó su vieja constitución liberal, por una constitución que se acerca un poco más Sí. a esto, digamos. Yo creo que es, digamos, aún con sus contradicciones, aún con con sus políticas que pueden entrar en conflicto justamente dentro de un mismo país, imagínense, diferentes Sí, bueno. países, ha tenido, digamos, su base nueva, digamos, ¿no? Su base sobre la cual construir. Creo que una nueva constitución en los países de la región, si querés, una nueva constitución sudamericana podría llegar a pensarse. Sí, el tema sobre esa base construir. El tema es cómo saltás el plano, digamos, al plano regional, en un contexto donde los Estados-nación están volviendo, digamos, al viejo concepto de Estado-nación. Retraerse, o sea, digamos.
porque el tema regional se entendería en tanto y en cuanto la globalización vaya como una tromba llevándose todo opuesto. Entonces, la defensa de los países en eso, sí, está bien en el contexto internacional, pero hoy está casualmente volviendo hacia atrás sobre sus pasos al Estado-Nación, porque la globalización ha hecho estragos en un montón de países. Y me parece que la Argentina, esto de formar una identidad cultural latinoamericana, me parece importantísimo. Y tiene que ver con esto también, con lo que pasa en Brasil, con Bolsonaro y toda esta historia, esta diferenciación que se hace, digamos, tiene que ver con que aquellos que hacen las leyes, ¿no? O sea, si vos permitís, digamos, el ida y vuelta a los capitales, que se circulen los capitales en la región como si nada, con un simple botón, y no permitís, o sea, cuando paso yo a Brasil, me piden los documentos, me piden papeles o algo de eso, y no permitís que circule libremente la gente, bueno, los que hacen las leyes también te están separando, ¿no? Y están generando esto que hace hoy Bolsonaro, ¿no? O sea, estas ideologías, digamos, van generando, digamos, una vuelta al Estado-Nación, pero al peor de los Estados-Nación, ¿no? No vuelven, digamos, a decir, bueno, la globalización me está haciendo desindustrializar o me está cambiando, digamos, la orientación que yo le quiero dar al país, y vuelven al Estado-Nación, pero vuelven, digamos, de un lado nefasto, digamos, ¿no? Porque ni siquiera he entendido nada de lo que está pasando, digamos, con sus bases sociales. Va, qué sé yo, al menos interpretan lo peor de la cultura, digamos, ¿no? Permitir la libre circulación de capitales, digamos, es la mejor manera de asumir el rol que antiguamente tenía América Latina, ¿no? Y no permitir justamente la libre circulación de personas es separarnos y dividirnos. Exactamente. Lo que siempre quiso el imperio, para que justamente no podamos desarrollarnos. En términos de industrialización, ¿no?, que es el tema que estamos tratando, sí. ¿Cómo ves el tema de Bolsonaro, Martín? ¿Cómo ves? Viste que hay como una alianza de liberales y militares, y los sectores militares siempre tuvieron algún tipo de contacto con la industria. ¿Cómo ves el tema de Bolsonaro con respecto a la industrialización? Es una incógnita, ¿no? Uno puede hacer algún análisis así medio previo con los pocos datos que hay y que se muestran, y que es justamente eso, digamos. Hay una discusión bastante fuerte acerca de qué va a pasar con la industria brasilera, qué va a pasar con Petrobras, por ejemplo, empresa estatal con participación privada, con parte de participación privada, porque tiene acciones en manos de privados. Y si realmente el sector militar que apoya a Bolsonaro va a permitir que eso ocurra, digamos, que por ejemplo se privatice Petrobras, o que se privaticen algunas de las empresas estatales que todavía quedan. Creo que ya están hablando de que algunas partes de Petrobras empezarían a privatizarlas, que algo parecido al proceso de privatización que se dio acá con la dictadura. O sea, claro, los sectores militares son reacios a desprenderse de la petrolera o de los sectores industriales, porque tienen, digamos, negocios vinculados a eso. Podría haber una interna dentro de ese bloque que llevó al poder a Bolsonaro. Con una cuestión con el tema del Parlamento brasilero, ¿no? Sí. El Parlamento brasilero no tiene las características de nuestro Parlamento. No es tan fácil para Bolsonaro pasar todas las leyes que quiera pasar. Es un parlamento con internas de mucha plata, digamos. No solamente eso, sino el nivel de segmentación que tiene. Bolsonaro no tiene el poder real del parlamento brasilero. De hecho, lo sigue teniendo el bloque mayoritario, sí, el PT. Sí, pero después tenés hacia adentro del bloque de Bolsonaro, tenés el partido de la bala, el partido del güey y el partido de la Biblia. Entonces ahí tenés evangelistas. Claro, sectores con mucha guita. O sea, los ganaderos. Aparte con intereses reales en esas empresas que y en los negocios que generan esas empresas. Lo que planteaba es como una mirada más, entendiendo lo de Brasil, en una mirada más geopolítica. Es decir, hay un alineamiento de Brasil con Estados Unidos, con el Estados Unidos de Trump, que el Estados Unidos de Trump es un Estados Unidos que tiene una disputa con la oligarquía financiera internacional, y que tiene un planteo proteccionista e industrialista que lo votan las clases medias bajas y los trabajadores. A ese Estados Unidos. A ese Estados Unidos se alinea Bolsonaro,
Por eso, es una gran Pero sorpresa. yo lo que digo esa es Estados Unidos, porque el proteccionismo, yo escuché muchos análisis decir sobre Brasil, bueno, Bolsonaro va a tener una política proteccionista porque porque Estados Unidos es proteccionista. No, Estados Unidos es proteccionista en tanto y en cuanto Estados Unidos. Para el resto del mundo deja de ser proteccionista. No, pero y sigue justamente eso te digo, que el alineamiento de colonizante. Brasil con Trump, con los Estados Unidos de Trump, no tenga que ver también con este marco ideológico que expresa de alguna manera el proteccionismo de Trump. Ya sabemos que es proteccionista para adentro y librecambista para afuera, eso ya lo sabemos. Ahora, Brasil se alinea con los Estados Unidos. Brasil generaría una atracción en la región a partir de este proteccionismo que, digamos, como seguidismo al modelo Trump de Estados Unidos, o son los sectores liberales que toman más poder en Brasil y que se alinearían con la oligarquía financiera internacional. ¿No? O sea, ¿dónde se ve esto, por ejemplo? Con lo que planteas vos, Martín. Concretamente, lo que pase en Petrobras nos va a dar la pauta de para dónde va el gobierno de Bolsonaro. ¿No? ¿Y cómo es la relación de fuerza interna que tiene para favorecer esas Nosotros cosas? sabemos que... Y tanto en cuanto potencia también, ¿no? Porque a diferencia de la Argentina, siendo reales, digamos, Brasil es una potencia más consolidada y la Argentina no. Digamos, entonces Macri, si estuviera, yo digo que si Macri estuviera en Brasil, mamadera, agarrate, hubiese sido muy dañino para toda la región. Veremos si Bolsonaro la relación de fuerza le da de ser para ser tan dañino como yo creo que volviendo yo me lo imagino un poquito más a Bolsonaro con estas expresiones que tuvo, no bien ganó el ministro de Economía, no recuerdo el nombre, que dijo no nos interesa el Mercosur, no nos interesa Argentina. No, porque lo que están planteando ellos son etcétera. nosotros somos Brasil. Claro, somos, y estamos alineados con Estados Unidos. Exactamente. Está claro, o sea, bilateral. Estados Unidos es el capo de América, nosotros somos los capos de Sudamérica. Nosotros nos alineamos con Estados Unidos y todo lo demás a la cola, a los cachetazos como quieran. Yo creo que Estados Unidos, si se junta con Brasil, o sea, Bolsonaro se junta con Trump, como a Estados Unidos lo que está claro es que le interesan los recursos naturales de Sudamérica, lo primero que va a hacer es tratar de generar división en los procesos... hacia adentro, sí, obvio. O sea, conflictos intraestatales. Exactamente. ¿No? Perfecto. Es decir, que Argentina se pelee con Brasil y que se pelee con Chile, y o sea, generar toda una serie de relaciones políticas en Sudamérica que sean convenientes a los intereses de Estados Unidos. Y que Brasil sea el elemento que le permita avanzar a los intereses norteamericanos en Sudamérica. Sí, el tema de los intereses sudamericanos en Sudamérica solamente norteamericano, perdón, están basados básicamente en el sector militar. ¿Cómo no entiendo? No solo la extracción de recursos, sino que te está vendiendo todo para dividirte adentro y que vos tengas conflictos internos y venderte todos las armas, antidisturbio. Bueno, las dos cosas, o sea, recursos hay una nueva, y venta de armas. Claro, exactamente. Las Hay dos. una, sí, pero son las dos. Sí, o sea, pero esos son los dos ejes con los que vienen sobre América Latina, ¿no? O sea, es un juego de tenazas donde te divide, o sea, intraestatalmente y hacia adentro para venderte las armas de antidisturbio, como la guerra, digamos. Pero me parece que lo que dice Gustavo es más la guerra del agua, la guerra sí. ¿no? Vienen por los recursos naturales porque ellos ya son los dueños de todas las cosas al fin y al cabo. Bueno, y sí, vemos. No, lo que digo es, te pueden vender a vos o a los chinos, no importa, pero los recursos naturales que tiene nuestra región son impresionantes, ¿no? Pero son los tres planos. Entre los dos nombraron los tres planos. Uno es, a ver, lo que quieren los tipos son los recursos naturales. Segundo, los tipos que hacen, venden armas. Entonces, le sacamos los recursos naturales. ¿Cómo se los sacamos? Haciendo que se peleen entre ellos. ¿Cómo hacemos que se peleen entre ellos? Le vendemos armas. ¿Para qué le vendemos armas? Para que haya conflictos intraestatales claro. y interestatales, es decir, conflictos entre los estados y conflictos hacia adentro de los estados, lo que se conoce como conflictos de seguridad interior. Inventamos el tema del narcotráfico, ponemos de moda por todos los medios posibles las series como Los Narcos, El Gallo para Esculapio, para que la gente esté pelotuda. El Chapo Guzmán. El Chapo, la gente cree que todo es narcotráfico, entonces se generan conflictos hacia adentro de los estados, conflictos entre los estados, se venden armas y se apropian los recursos naturales. ¿Cómo se llama? Desde mi punto de vista, yo le pongo el nombre a este modelo. Espere. Congolización. Exactamente. ¿Sabe qué?
Vamos a hacer una pausita, ordenamos un poco la mesa y volvemos. ¿Cómo industrializamos después de todo esto? Sí, dale. Vamos a escuchar un temita y ya volvemos. Radio H. 23:31, estamos acá hablando de muchas cosas, industrializaciones, de muchas industrializaciones. Bien, vamos a retomar el tema de la industria. ¿Desde qué lugar? Me parece a mí que es interesante ver cómo hoy estamos atados con los recursos naturales, con la deuda externa y los recursos naturales como garantía, que sería un límite, digamos, a la industrialización que nosotros pensamos. Y además me gustaría que Martín por ahí especifique, y vos Pájaro y vos Claudio también, en cuál es el pacto, digamos, ¿no?, entre las corporizaciones, el gobierno, digamos, y la ley en el extranjero, ¿no?, que los litigios de conflicto que se generan acá en la Argentina con la extracción de recursos y de la energía, el petróleo y toda esta historia que queremos hablar, con la legalización, la legalización, digamos, del conflicto en el exterior. Así sería. ¿Cuál es tu opinión, Martín? Bueno, hay una, digamos, una línea directa, ¿no? La deuda está, y como bien sabemos, históricamente sirvió para capturar los excedentes de nuestro país. Digamos, a través de la deuda, lo que permitió es justamente fugar nuestra riqueza. Y nuestra riqueza en términos de recursos naturales y nuestro trabajo. Y esas son las dos cosas que tenemos: riqueza, recursos naturales y trabajo. Y la deuda externa históricamente sirvió para eso, ¿sí? Para el excedente que nosotros generamos, poder transferirlo al exterior y que todos nosotros nos hagamos cargo de eso. Nos quedamos con una deuda, las riquezas se van afuera y los capitales extranjeros pueden obtener sus excedentes para llevárselo. Eso es lo que está ocurriendo ahora, digamos. Lo que aparte, digamos, se agrega a todo esto, es que detrás de todo eso está justamente la garantía de los recursos naturales. Si vos no podés pagar esta extraordinaria deuda que se está tomando, tenés de garantía y tenés atrás, no es que no tenés nada, tenés. Entonces, en última instancia, lo que te queda es entregar todo eso. En los 90 fueron las empresas estatales, que a través de los bonos desvalorizados, a través de el ingreso de capitales, etcétera, etcétera, se pagó la deuda que hasta ese momento se había acumulado. Ahora no nos quedan empresas estatales, muy pocas, digamos, las que se pudieron recuperar durante el gobierno anterior, y que no forman parte, o no, por lo menos no son las mismas que había en los 90. Lo que sí hay son concesiones, hay gas, hay petróleo, el gas de Vaca Muerta, por ejemplo, que es extraordinario, son reservas que todo el mundo está mirando, pues son de las reservas más grandes que hay en el mundo. Con lo cual, esta deuda que sirvió justamente para hacer frente a esta restricción, hasta esta famosa restricción externa, esta falta de dólares, ¿por qué? Porque las empresas extranjeras siguieron mandando sus ganancias al exterior, porque los mismos argentinos, sus ahorros los dolarizaron, también enviados al exterior, la famosa formación de activos externos, los intereses de la deuda que se iban acumulando, también lo mismo. Es decir, es un flujo de riqueza permanente que hay que financiarlo de alguna manera, que es a través de la deuda. ¿Qué pasa si no haces frente a esa deuda? Bueno, tenés los recursos naturales hipotecados en el artículo 236. Porque cuando si se tomó deuda, se puede direccionar Macri puso de garantía los recursos naturales. O sea, concretamente cuando tomó 20.000 millones de dólares de deuda, hay en el articulado de eso están puestos como garantía los recursos naturales. Es decir, no se obvió que los recursos naturales puedan ser intimados en el caso de que no se pague la deuda. Y eso, ¿no?, incluso en los tribunales de Nueva York y Londres. Ahora, el tema es el siguiente. Aparte, legislado con
tribunales extranjeros. Los tribunales extranjeros como Nueva York y Londres. Nueva York y Londres, vos vas a ir a Nueva York y Londres a pelearte contra Estados Unidos e Inglaterra para decirles que no tienen razón. Bueno, una cosa ridícula. Cuando vos le mandaste los el lingotes tema de es, oro. el tema de la deuda, yo creo que a nivel social tengo la esperanza de que más o menos está instalado en el pueblo argentino de que el problema de la deuda externa es un problema. La cuestión es que los mecanismos de expropiación de recursos naturales van a ser muy variados. O sea, no va a ser directamente, bueno, no es el tipo que cae, o sea, estuviste alquilando, no pagaste alquiler y viene el tipo y te lleva el auto, ¿no? Son sutiles. Hay que empezar a hablar algo que en el gobierno anterior medio nos hicimos los pelotudos y en este ni qué hablar. ¿Qué es esto que hablan tanto los progresistas como los neoliberales? Las inversiones. Que vengan las inversiones, necesitamos inversiones, qué bueno que vinieron las inversiones. La inversión extranjera directa, a partir de los mecanismos de endeudamiento, son el correlato necesario para la extracción de recursos. ¿A qué me refiero? Vos tenés una deuda muy importante conmigo. Me vas a permitir hacer una inversión en tu país con respecto a este recurso. Vas a armarme todo el articulado legal y el andamiaje legal y político para que yo extraiga este recurso sin ningún problema. Vas a tener a la población controlada para que yo no tenga ningún problema por la cochinada ambiental que voy a dejar sacándote el petróleo, el litio o los minerales. Vas a tener a la gente controladita con tu policía de la provincia o la nación, y yo, empresa transnacional, voy a llevarme ese recurso porque vos le debes plata a Estados Unidos. ¿Estás claro? Ahí, pero enganchado. Inversión, compañeros, compañeras, compañeres. lo- Las inversiones van a ser el mecanismo de extracción de recursos naturales que están hipotecados por el gran nivel de deuda que tiene la Argentina. Y esas inversiones, lo más ridículo de todo, es que nos van a invitar a festejarlas cuando lleguen, sean los gobiernos que sean. No sé si se entiende. Enganchalo eso con lo que hablábamos con Martín, con tu primera pregunta a Martín de la diferencia entre industrialización y desarrollismo. Está íntimamente enganchada, me parece a mí, porque ahí empieza, si se quiere, el gran proceso de extranjerización de la economía de la Argentina, que no pudimos revertir en los 12 años del peronismo del siglo XXI, no lo pudimos hacer, bajó muy poquito ese proceso de extranjerización que está en niveles altísimos, pero altísimos, Pero altísimos terriblemente estrafalarios, estrafalarios, cósmicos. Sí, Infinitos puntos rojos. la mano entre las pelotas, dice un amigo mío que ya era en sumo. Pero estás hablando de 70, somos viejos. Más del 100% Infinito no puede punto ser. rojo, Infinito ya punto está, rojo, como bueno. toda sepia. Pero estás hablando de un 70-30, una cosa así, que es una Más o barbaridad. menos, sí. Y nosotros no pudimos en los 12 años revertirlo. Ese proceso, que es un proceso cultural, que ahí es donde yo me pongo muy egoísta, porque Evo tiene ahí no hay McDonald's, loco, No. Porque yo quiero decirle a todos los compañeros, compañeras y compañeros que cada vez que nosotros comemos una de esas hamburguesas, se nos está yendo un poquito de dólares hacia afuera, que esos dólares son el trabajo de los argentinos. Se producen con el trabajo de los argentinos, ¿no? Pero que Cuando vos decís, yo me como gusta, ahí, cuando decís son recursos naturales más trabajo, es eso. Exacto. Es nuestro laburo, nuestra hay fuerza un- de trabajo no. Sí, sí, Martín. Exactamente, es así, digamos, son las dos cosas que tenemos. Y a partir de justamente las inversiones extranjeras, justamente el efecto que tienen es que vos en algún momento las tenés que tributar. Y ese tributo que te exigen es altísimo, por diversas cuestiones. Está todo armado para que sea altísimo. Sí, obvio. Altísimo. Desde la creación del riesgo país, que te dice que, o que intenta establecer un discurso en el cual un país es altamente riesgoso y por lo tanto las empresas que tengan que venir a invertir, entre comillas, a ese país, se tienen que llevar un determinado porcentaje de lo que ingresan, la tasa de rentabilidad. Así, con eso se establece una mínima tasa de rentabilidad que los países van a exigir que los capitales extranjeros van a exigir de ese país. Y eso es más alto que cualquier otra cosa, que los intereses de deuda, que cualquier otra cosa que puedas comparar. Y eso sin tener en cuenta el daño ambiental, que no les importa nada, porque Exactamente. es ir a cagar a lo de Carlitos. Eso es colateral. ¿no? O sea, es así.
O sea, las empresas transnacionales dicen, che, Argentina es lo de Carlitos, vamos que hagamos ahí. Escúchame, pero una cosita, porque hablaste de Vaca Muerta y me parece un tema central, ¿no? Punto número 1, el tema del fracking, te quería preguntar, Martín, como una cuestión. Y la otra cuestión que lo quería vincular, lo de Vaca Muerta, con lo del tema del Ara San Juan, el submarino, que es un tema que se está hablando bastante, de este siguiente punto de vista. A ver, Vaca Muerta, Chevron, empresa norteamericana. Punto número 1. Fracking, contaminación ambiental. Punto número 2. Base militar del Comando Sur en Neuquén. Nosotros tenemos una base militar que la construyó el Comando Sur de los Estados Unidos en Neuquén, muy cerca de la empresa Chevron que está extrayendo en Vaca Muerta, ¿no? Si uno hace un camino desde Neuquén hacia el Atlántico y entra en lo que se conoce como el mar argentino, el sur, es muy probable que también haya mucho petróleo o shale oil del que se saca en Vaca Muerta. Ese petróleo está en las profundidades de la plataforma continental argentina, que es una plataforma bastante baja en términos de acceso. La búsqueda del submarino Ara San Juan, lo que están demostrando las investigaciones, es que la empresa que realizó el proceso de búsqueda del submarino Ara San Juan no era norteamericana, era británica. ¿Y a qué se dedica? A buscar gas y petróleo en el fondo del mar. Ocean Infinity, la empresa que nos dicen encontró el submarino, en realidad estaba haciendo estudios de prospección de nuestro gas y nuestro petróleo en la plataforma. Y no es norteamericana, es británica, lo cual lo que implica es que le pagamos a una empresa inglesa para que investigue para sus propios intereses cuáles son los recursos que nosotros tenemos en la plataforma. Sospechoso es que después de hacer el recorrido, la empresa Ocean Infinity no volvió al continente argentino, no volvió a la Argentina, se fue a Sudáfrica. ¿Por qué? Porque ya tuvo un caso con Noruega donde los intimaron a dejar toda la información que tenían y los corrieron porque estaban sacando información del gas y el petróleo en otras zonas. Bueno, eso es un antecedente que tiene esta empresa Ocean Infinity. Investíguenlo. No volvieron a la Argentina, se fueron a Sudáfrica. A Ciudad del Cabo. Porque si llegaban acá, un juez puede agarrar y decir, ¿sabes qué? Me das toda la información que sacaste. Y debería, porque no solo eso. Entonces, la empresa que estuvo buscando el submarino, repito, están estudiando las reservas de gas y petróleo en la plataforma submarina de la República Argentina con la excusa de estar buscando el submarino. Yo igual puedo hacer un contra... Es que no es solo eso, sino que, aguantame que meto esto porque me parece importante bien. También fue Ocean Infinity en la que busca el Malayan Airlines, que cae en el Pacífico, que cae en el Índico. ¿Qué hizo? Si vos buscas esa nota, lo contratan los tipos y durante 3 días no podían encontrar los drones que estaban abajo. Al tercer día, ping, aparece de nuevo, tuvo un señal. Lo rescatan, obviamente el avión no lo encontraron, pero se escanearon durante 3 días y acá pasa lo mismo. Los contratan, estuvieron, ¿cuánto? 2 meses barriendo abajo, justo el día anterior a que se venza el contrato. 10 días antes del encuentro sospechoso del submarino, el gobierno abrió una licitación para 20 multinacionales de la plataforma continental marítima de Argentina. Sí, yo igual ahí voy a hacer 10 días antes que lo encuentren, ¿eh? Se abrió licitación. Ya lo tenía. 10 días antes que encuentre el submarino, las empresas pueden participar para la extracción de petróleo y gas en la plataforma. 10 días antes. A mí me pasan cosas con el tema de esto, digamos, ¿no? Yo, investigando lo de Ara San Juan y demás, descubrí que hay ejército de drones y esta clase de cosas. Yo tengo la sensación que es muy factible lo que decís, Pájaro, de que esté pasando esto, es casi una obviedad. Ocurre esto, podemos decirlo, afirmarlo, digamos. Hay datos. Porque todas las empresas, como tal, utilizan sus niveles de eficiencia al máximo. Entonces, si yo tuviera una empresa y no fuera un patriota, haría exactamente lo del Infinity. Si me hubiesen contratado, no, digamos, sería una obviedad, digamos. No, parece que ellos son patriotas, pero de otro país.
Yo ya no creo eso, yo creo que son las multinacionales, me parece que trabajan, Sí, pero todas tienen asiento en algún lado. Es otra discusión. Lo que digo es... O sea, todas las multinacionales en algún momento tienen asiento en algún país. Igualmente, si te viene a mascarear acá, lo hacen porque seguramente tiene radicación en Delaware, ¿me entendés? Y cuando vos rastreas quiénes son los que financian a Ocean Infinity, son británicos, todos fondos británicos. O sea, está ahí por una cuestión de registro. ¿Por qué? Porque le permite operar en toda la América con total impunidad. O sea, para que el oyente le quede claro, a ver, los que encontraron el submarino pueden ser los mismos que lo hundieron. Yo no, descreo de esa teoría, yo te lo digo. Tenés Yo tu derecho de descreo bastante de esa teoría en términos prácticos, digamos. Como la... qué sé yo, no importa. Es bien largo. No, Lo que, vos igual, podés creer, yo puedo creer. Sí, podemos creer. Lo que quiero decir es esto, atado al tema de la industrialización. A mí lo que me parece es, cuando yo empecé a investigar lo de la San Juan, vi lo de los ejércitos de drones que no lo puedo creer. Todo el mundo, todo el agua Sí. del mundo tiene ejércitos de drones. Ejércitos norteamericanos, ejércitos rusos, chinos. Yo la verdad un nivel de ingenuidad absoluta, pero mientras vos narrabas todo esto pensaba en eso. Digo, la industrialización, las Fuerzas Armadas, cómo la soberanía, cómo congeniamos toda esta situación estratégicamente. Porque lo que nos pasa con el Ara San Juan, ahí es donde pongo el acento, es que a veces nos quedamos, o en las teorías de la conspiración, que son hiperatractivas, digamos, y que seguramente existe, lo de Infinity es... Puedo firmar un documento acá con vos, Pájaro, de que es verdad lo que estás diciendo, por la inercia misma de ser una empresa capitalista, pero digo, ¿cómo nosotros nos defendemos a esto que contabas al principio de Perón y de la espiritualidad? Y ahora no te puedes defender más porque te bajaron el submarino. Y pensar en la región, cómo nosotros saltamos esta cosa puntual y decimos cómo vamos a construir la defensa de nuestras tierras y nuestros mares teniendo en cuenta los niveles tecnológicos que se vienen. ¿Y cuáles? Y te agrego, Martín, Pájaro y Gustavo, a la pregunta, que no tengo solución, voy a decir en este momento, ¿cuáles son los aliados estratégicos? Teniendo en cuenta que vos tenés dos bloques en el mundo, así como en la Guerra Fría tenías Estados Unidos y tenías la URSS, hoy tenés dos bloques claros que se van alineando, que son Estados Unidos por un lado y sus aliados, Israel, etcétera, y Rusia, China, si se quiere, por el otro. ¿Tenemos que hacer una alianza con alguno de ellos o con ninguno? ¿Existe posibilidad hoy en el siglo XXI de una tercera posición o no existe? ¿Cómo? Me parece que por ahí... Todo eso de 5 minutos. Todo eso en 5 minutos. Yo te voy a hablar de la tercera posición, después que Martín te conteste de su perspectiva. La tercera posición es una posición filosófica, no perece en el tiempo. Es una forma de mirar. Sí, la pero andando en cuenta realidad. vos, ahí está bien, yo estoy de acuerdo con eso, pero en términos prácticos, Perón decía, tengo una posición, porque aparte no solamente, también es doctrinaria, pasa un montón filosófica, doctrinaria, un montón de situaciones, pero aparte el tipo, Perón, agarraba la lapicera que tiene Gustavo y decía, y aparte te punteo como si fuera un varón de conurbano, tengo acá, Libia, acá los muchachos que se van a independizar de Francia, acá, y te punteaba, y con esto todo, con todo este armado, te arma un bloque. Eso Claro, y ocurría, ese bloque, hoy ocurre ese bloque. pero ese eso- bloque estaría dentro de la tercera posición. Claro. ¿Y cuál es la tercera posición para vos? Hoy, Sí. hoy No, en términos de punteo, definición, no de punteo. No, aquellos que no... Yo, para mí, la tercera posición es aquella ideología, aquella doctrina que no es imperial. Ayer justo en el programa de Burte decía esta frase que me quedó de Martí, leyendo a Martí estos días, que decía, aquel que puede hablar de libertad solo es el que no oprime a otro pueblo. Aquel que oprime a otro pueblo no puede hablar de libertad. Y eso como concepción antiimperial me Bien, determina esa lo que es es la una tercera parte de posición. la definición de la tercera posición justicialista. Es una parte. Hay otra parte de la definición de la tercera posición que es la definición de que el comunismo soviético y el capitalismo norteamericano, los dos grandes polos de poder en el mundo, son por definición materialistas y no tienen en cuenta la dimensión espiritual de la dignidad de la persona humana. O sea, la posición filosófica de la tercera posición es que el mundo está dividido en dos polos, pero que ambos, el comunismo y el capitalismo,
tienen una conceptualización, una visión del hombre solamente materialista. El comunismo, desde el productivismo, solamente un productivismo, esto que hablábamos con Martín recién, la industria como fin en sí mismo, y el capitalismo como el consumismo, solamente el hedonismo, el goce por el consumo como un fin en sí mismo. Bien. Entonces lo que dice el capitalismo como el peronismo como tercera posición entre el capitalismo y el comunismo es que tiene que haber algo de que reactualice la dimensión de la conciencia espiritual del ser humano, porque si no hay una actualización de la conciencia, las modificaciones materiales van a una velocidad que son superiores a lo que el hombre puede asimilar como conciencia. Entonces hace cagadas antes de darse cuenta de las cagadas que hace. Por eso el consumo termina en Macri. O sea, la tercera posición estaría hablando de cuestiones de ecología, de medio ambiente y de supervivencia de la especie humana. Ahora, para que yo entendí lo que vos dijiste, el punteo de varones conurbano. Voy a eso. En términos de punteo concreto, no estamos diciendo que Libia esté en el conurbano, no quisimos decir eso. No, pero más o menos, estaba Beirut. A Gaddafi lo tenemos acá en Morón. Sí, tal cual. Lo metías a Gaddafi en Morón. Tenemos a Hezbollah, estamos bueno, todos. El tema es, ¿qué hay en ese punteo concreto? De decir, bueno, en la geopolítica internacional, ¿qué países podrían entrar en lo que es el concepto de tercera posición filosófica? Hoy, lo que hay que analizar es que el poder que alinea hoy dentro de la tercera posición es Francisco. Francisco es el único tipo que está marcando una senda para armar un camino que tenga que ver con lo ambiental, con lo social y empezar a juntar por ahí. Francisco y la Laudato Si hoy bien, son la tercera posición. ¿Sabés dónde te pongo? Y lo dejamos hablando a Martín porque China, estamos Rusia. haciendo un peloteo. Pero China. yo lo que te digo es... ¿Con quién nos Francisco, alineamos? Pero pará, que te tengamos un segundo de Francisco. Yo lo banco a Paco. Con todo mi ateísmo lo banco. A ver, pero él te junta los... ¿Sos ateo y peronista? Sí, se lo discutía a Moreno, te lo discutirá vos todo el día. Al aire se lo discutía. Está Martín, que también es más difícil que Moreno. No, lo que digo Martín, y ya te dejo la pelota. Quiero decir esto. Francisco, su punteo, es un punteo que no construye con los Estados-Nación. El tipo te puntea oprimidos. Porque es lo que tiene, oprimidos. Entonces el tipo te dice, te lo llevo a los argentinos para que se entienda, juntémonos con las organizaciones sociales, juntémonos con el único que... Mirá, hay un encuentro que es fenomenal de Francisco, el más importante de todos, para mi forma de ver, fue con Evo Morales. Fue el encuentro más importante de Francisco desde que asumió, es con Evo, porque es ahí donde dice, un Estado-nación, dice Francisco, tengo acá con... proyecciones importantes. Entonces el tipo lo toma y va a Bolivia y pide perdón por 500 años de invasión, ¿no? Hace todo ese gesto. Pero el tipo no tiene la posibilidad que tenía Perón en la década del 40 de puntear con otros muchachos importantes que se venían, o con otras... Entonces ahí es donde, por eso la pregunta a Martín y a la mesa de ¿qué hacemos? Yo, si me preguntas, con mi baja dosis de... Tenemos de 2 minutos, Martín, puedo poder... No, igualmente, quiero avisar... firmo con los chinos y con los rusos, ya. Quiero parar, pero abajo de la mesa, arriba, donde quiera. Quiero avisar que voy a hacer otro programa con los 4 de nuevo. Sí. Porque la verdad que es muy interesante hablar de estos temas que no se hablan en otros lados, ¿no? Industrialización y esas cosas... Mezclado con todo. Porque me queda lo de la tecnología. Pero dale, Martín. ¿No? Francisco es una opción. Ajá. Ahí lo soporto a Gustavo. La verdad que es una guía, digamos. Ver el mundo como dos polos en disputa, sí, está en disputa el mundo y está claro, digamos, hay una guerra comercial Estados Unidos-China, principalmente, con Rusia ahí dando vuelta, interviniendo en algunos lugares, también. No me parece que haya que reemplazar, digamos, una cosa por la otra. Eso, digamos, me parece que el peronismo, digamos, y el pensamiento nacional nunca se planteó acercarse a un polo más que a otro, sino más bien mirarnos a nosotros mismos y desarrollar nuestras propias capacidades y nuestra propia individualidad e identidad.
Con lo cual, es cierto, no es el mundo de hace décadas atrás, es un mundo complejo, los avances tecnológicos y la globalización barren con muchas cosas, las velocidades en las cuales se producen las novedades, como dice Gustavo, adormece cualquier conciencia, y bueno, y hay que estar ahí en el medio, digamos, tratar de ver cuál es la mejor posición posible y tratar de ver qué nos conviene más a nosotros para poder desarrollarnos plenamente y en libertad, justamente. Exactamente. Libertad no usada como la usa la derecha, ni, Sí. ni los liberales. No individual. Libertad como planteo de rebelión, de resistencia, de tratar de romper cadenas. Exactamente. Chicos, se está yendo el programa. Quiero pasar una info. Mañana, al 23, 24 y 25 de noviembre se hace el primer encuentro internacional Jornadas Desobedientes del colectivo Historia Desobediente, que son hijos de genocidas, hijos de genocidas. Gente muy muy piola, muy piola. Posta, Sí, de verdad. El del mañana de 15 a 19 en la ex ESMA en Avenida Libertador 8150, ahí 50 y pico. A las 15 horas empieza la jornada. El 24 de noviembre de 10 a 19 en la Facultad de Ciencias Sociales. Increíble. Santiago Estero. Quiero preguntarte, ¿cómo te fue el otro día? ¿Fuiste a la de la semilla? No, tuve un problemita. Listo. Al final del pedo. quedé Los que regando. fueron a verlo Me a quedé hablar de regando semilla no fue. un potus. El 25 de noviembre. El 25 de noviembre, el domingo, en UTE Capital, Bartolomé Mitre, 1984. También. Vaya a verlo, es muy interesante. Sí, Un planteo muy interesante. Oportunidad de conocerlo. Yo hablé con Analía igual. Kalinek y con Viviana. Súper interesante, en serio, porque el proceso Sí, que hacen muy- esa muy gente grosso. Es impresionante. para tomar partido por todo lo contrario que le enseñaban toda su vida, es una cosa... Exacto. Y tengo un audio de unos muchachos del Parque Rivadavia que me voy a despedir ahora. Quiero comprometerlos a ustedes. Sí, ponte un cacho. Quiero comprometerlos a ustedes que tengamos un capítulo 2 de industrialización de acá a 2-3 semanas. Cuando vos quieras. Volver porque me parece que es un tema que hay que empezar a trabajarlo y bueno, sí, estuvo lindo el debate. ¿Te sentiste bien vos? ¿No? Claro que sí. Sí, porque dejé mi programa de radio el viernes Por pasado eso, y tengo por eso abstinencia. tiene abstinencia de radio. A vos te voy a hacer cristiano, pibe. Me lo dijo Moreno, Ahí pero está. no pasó, todavía no pasa 25 años. Che, y el domingo a las 8 de la noche, Dale. ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay en la serie? Tercer capítulo de Ren. Me debo el segundo todavía. ¿no? Vos no viste el segundo. Todavía no vi todavía no tengo que hacer la ¿De qué? devolución. El Ren, la El serie Ren. sobre De Julio de Guido. Guido, ¿no la viste? ¿Cuál? ¿El Ren? ¿El Ren? Ah, no. No la vi. No, no. ¿De qué? Tachamos. Netflix. tachemos. Disparen. Netflix. soldado. No disparen que la vean. Netflix. Sí, bueno. No, en el destapeweb.com o en el YouTube de... 8:30. No, antes 14. 8 y 14. Sí, ok. así que a las 8 lo ponen, esperan ahí, miran como un boludo el título de... Sí, que te pone Navarro y después cuando te quiere Navarro aparece Aparece. el Ren. Martín Escalabrini Ortiz, gracias por venir. Te comprometo a que vengas de nuevo. La verdad, Sí, claro, nos encanta claro. hablar de estos temas con vos y con ellos y con los oyentes sobre todo, porque me parece que plantear estos temas que no se están hablando en ningún lado, que son ocultos y nos llenan de boludeces, ¿no? Con los Hezbollah, Absolutamente. con pavadas y nos sacan el eje de los temas principales de la nación argentina. Así que bueno, mil gracias y bueno, te convocamos a que vengas. Gracias a ustedes. A Leandro también que está ahí, lo tengo ahí acotado. Pájaro, ¿Qué? ¿algo? ¿Usted quiere cerrar con algo? ¿Quiere decir algo? No, ya está, ¿Va a me viene cantar, el lugar. va a cantar a algún lado este No, fin lo de voy, semana? voy a cantar esto. Al Sumadero lo bajaron. Listo. No cante este fin de semana, no toca en ningún lado. No hace En el una barrio gira. Roberto, los invito a todo al boliche de Roberto. ¿Cuándo? Nuevo, está buenísimo. Cualquier día, vayan cualquier ¿Pero día. dónde queda? Bulnes y Perón. Bulnes y Perón. Ustedes Yo quise tienen ver. menos Almagro, muchachos. Bulnes y Perón. Yo soy de Conti, pa.
Edison Burbano quedó solo ahí en la operación técnica y lo voy a acompañar Sí, porque hasta hablamos tarde. mucho de peronismo, Mariano se tomó el Sí, palo. se tomó el palo y lo asustó. Dijo, mi abuelo. Así que bueno, nos encontramos el próximo jueves aquí a las 19 horas en Radio H. Ya viene, no se vayan, viene Demoliendo Hoteles con Valentina, Cristian y Mauro. ¿Está ahí? Sí, y Mauro. Bueno, un gran programa, no se vayan, hasta una horita nada más y vamos a darle curso. Gracias, gente, nos encontramos el próximo jueves. Chau.